Pensando en este tiempo de Navidad, ¿alguna vez has escuchado una historia o has sido testigo de algo que le haya pasado a una persona o a una familia que tenga mucho que ver con el ambiente de la Navidad y que te haya hecho sentir conmovido o sensible o compadecido por eso que pasó con estas personas? Pues en la historia de la Biblia se nos cuenta una persona que vivió algo muy especial luego del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Él ya era un hombre entrado en años que llevaba mucho tiempo esperando al Salvador, al ungido, al Cristo. Y el Evangelio de Lucas nos narra lo que esa persona sintió y vivió cuando lo tuvo al frente. Veamos esta historia el día de hoy, acá en Un Momento con Dios. Ya nos estamos acercando cada vez más a la Navidad, a poder celebrar y disfrutar ese tiempo tan especial, y por eso es importante que podamos comprender la razón y el propósito de esta celebración en nuestras vidas. Y para eso quiero ilustrarlo con base en la vida de un personaje que se nombra solamente una vez en toda la Biblia, pero que nos deja una enseñanza y nos deja unas palabras muy especiales que nos van a ayudar a entender el propósito de esta celebración. Ese personaje es Simeón y se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 2 versos 23 al 35. Lucas nos dice que este hombre era un hombre piadoso y justo, y que sobre él estaba el Espíritu de Dios. Y eso es algo muy particular porque en ese momento de la historia, solo algunos hombres muy selectos, escogidos por Dios, gozaban de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu de Dios en sus vidas. Y Simeón era uno de ellos. Y Simeón recibió de parte del Espíritu de Dios la revelación de que no moriría sin antes ver al ungido de Dios, al Hijo de Dios, al Cristo, a Jesús. Pues resulta que en un momento el Espíritu de Dios lo mueve para que vaya al templo. Y él allí se encuentra con José, con María y con Jesús, quienes estaban allá porque estaban cumpliendo la ley de Moisés, que decía que toda familia que recibiese un primogénito varón debía ir al templo a presentarlo ante Dios y llevar ante él una ofrenda especial por el nacimiento de su hijo. Pues en ese momento, en esas circunstancias, Simeón se encuentra con Jesús y se cumple la promesa que Dios le había hecho a él, que viviría y sería testigo del nacimiento del Hijo de Dios, del Salvador del mundo. Obviamente, Simeón estaba lleno de gozo, estaba feliz, sus emociones estaban rebosando de felicidad, entusiasmo, alegría en ese momento por ver cumplida la promesa que Dios le había hecho a él. Y expresa unas palabras muy significativas. Lo primero que él dice es que ya podía ser despedido en paz. Por eso creemos que Simeón ya era una persona entrada en años, porque él ya estaba pensando en su muerte y él ya creía a partir de ese momento, a partir del cumplimiento de la promesa de Dios, que ya podía ser despedido, que él ya podía morir, pero podía morir en paz. Porque sí, porque él ya había sido testigo del nacimiento y la llegada del Salvador, del Príncipe de Paz, del que traería una paz que no sería una paz relacionada con los elementos sociales o económicos o con los elementos que se viven en la vida del ser humano, sino una paz que se basa en el hecho de que ya sería a través de la muerte y la vida de Cristo derrotado el pecado, ese pecado que nos produce temor y vergüenza en nuestras vidas. Y por eso Simeón podía sentirse en paz, se sentía en gozo, tranquilo, en paz con su Creador y con él mismo.
Y esa misma paz es la que Cristo nos da cuando creemos en Él como nuestro Salvador, cuando rendimos nuestra vida a Él. Pero Simeón, además de decir y expresar estas palabras, él dice: han visto mis ojos al Salvador. Impresionante. Él tenía un niño en sus brazos, pero él no veía un niño, él veía a un Salvador, al Salvador del mundo. Y hoy en día es tal nuestra autosuficiencia que ya ni creemos en salvadores, ya ni creemos ni siquiera en ficción, en héroes. Pensamos que los héroes no existen, siquiera en las películas, ya nos cuesta creerlo. Pero la verdad es que todos los seres humanos necesitamos de un Salvador, de una persona que tenga el poder de ser santo, que tenga el poder de vivir una vida conforme a la voluntad y al plan de Dios. Y ese héroe, ese Salvador es Cristo. Por eso Simeón se refiere a Él como el Salvador, como el que podía vivir conforme a los estándares de Dios y con su muerte poder imputarnos a nosotros su santidad, y que a partir de Él Dios nos viera a nosotros santos y nos declarara justos delante de Él. Pues Simeón ya estaba en paz, había visto a su Salvador y él ya podía estar tranquilo y gozoso en ese momento. Pero además de eso, él declara algo muy especial para nosotros. Él dice que Cristo también sería luz para revelación a los gentiles. Algo muy importante, porque en el momento de la vida de Cristo, de la encarnación de Cristo, de ahí para atrás, Dios había decidido revelarse al pueblo judío, al pueblo israelita. Ellos habían gozado de la revelación específica de Dios, de la revelación especial de Dios, habían gozado una relación con Él y habían podido conocerlo de una manera muy, muy íntima, muy especial, porque Dios había decidido revelarse a ellos de esa manera. Y todo aquel que no fuera judío, que no fuera parte de esa nación, era considerado gentil. Y los gentiles tenían solamente la revelación general de Dios, la revelación que podemos ver a través de la creación de Dios, a través de lo que Él ha creado. Porque su creación nos deja ver que hay un Dios, que hay un ser supremo que está sobre todos nosotros y que lo ha creado todo, que es justo, santo, amoroso, creativo, misericordioso, pero que para ese momento los gentiles no podían disfrutar de la misma revelación que sí disfrutaban los judíos. Y Cristo establecería el puente entre ese momento, entre esa nación y todos los demás, porque Él traería palabras de vida eterna para todos nosotros, para judíos, para gentiles, y a través de Él Dios establecería una sola nación espiritual y seríamos y podríamos ser hechos hijos de Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Así que Cristo sería la luz para nosotros, los que somos gentiles, a la luz de la palabra de Dios, los que seríamos llamados gentiles, porque no somos originariamente judíos. Y para nosotros, Cristo es nuestra luz. Cristo ilumina nuestra mente, nuestro corazón y nos permite entender el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas. Y eso es algo maravilloso y es muy importante. Por eso es que Simeón en ese momento sintió tanto gozo, y por eso es que hoy nosotros podemos disfrutar y conmemorar con gozo el nacimiento de Cristo, porque Él es nuestra paz, Él es nuestro Salvador y Él es nuestra luz, la luz que nos permite entender el plan de salvación de nuestro Dios. Sin embargo, entendiendo que Cristo es el regalo de Dios para el mundo, también debemos entender que nosotros somos responsables de aceptar o rechazar ese regalo. Y por eso más adelante Simeón le diría a José y a María que Cristo sería puesto para caída y levantamiento de muchos. Porque así como muchos hemos creído en Él como nuestro Salvador, también muchos caerían
por su rechazo a la obra de Cristo, a Cristo mismo, al mensaje de Cristo y a Dios. Y es que sí, por más de que Cristo es el regalo de Dios para nosotros, tú y yo tenemos la responsabilidad y la decisión de aceptarlo o rechazarlo. Y si lo hemos aceptado, entonces gozamos de la vida eterna que Él nos promete, pero si lo has rechazado, tú vas a caer, estás caído, y Cristo es testimonio de tu condenación, porque serás separado eternamente de la presencia de Dios. Eso me recuerda algo muy especial que hacemos en un ministerio evangelístico que tenemos en nuestra iglesia. Es un ministerio que Dios nos ha dado en el que podemos compartir el mensaje del evangelio con muchas personas acá en Colombia. Pero para poderles ilustrar la verdad del evangelio, usamos algo que nos parece que ha sido muy valioso y que la gente puede entender. Cuando estamos en medio de nuestra reunión, el orador, el predicador, tiene un celular de muy alta gama, un celular muy fino. Y él decide regalárselo en ese momento a alguien que no ha hecho ningún mérito para poderlo tener. Y él le pregunta a esa persona, mira, tengo este celular, tengo esto que es tan valioso, ¿te gustaría recibirlo? Nos hemos encontrado con muchos que han dicho, claro, me gustaría, me encantaría, y se lo hemos regalado. Y eso ilustra el regalo de Dios para nosotros en Cristo, pero también nuestra necesidad de aceptarlo. Pero también nos hemos encontrado con muchas personas que se han negado a recibir semejante regalo. Y ello ilustra la realidad de que así como ellos, muchos se han negado a la realidad del regalo de Cristo en sus vidas. Y ellos serán condenados y pasarán una eternidad separados de Dios. Así que, amigo, la pregunta esta mañana es, ¿tú has recibido el regalo de Dios en Cristo? Si lo has recibido, entonces puedes gozarte y disfrutar de este tiempo y conmemorar el nacimiento de tu Salvador. Pero si no lo has recibido y lo has rechazado, déjame pedirte que por favor reconsideres tu decisión y la aceptes el regalo de Cristo que Dios te da para que por medio de Él puedas ser hecho hijo de Dios. Hermanos, amigos, que Dios nos bendiga y nos permita disfrutar de este tiempo de celebración y podamos adorarlo por haber dado el regalo más valioso para nosotros, a su Hijo. Que Dios nos bendiga.